quiero aclarar de entrada. Me presentaron como historiador y politólogo. Yo realmente no soy politólogo. Yo hace muchos años acepté dar las clases de ciencia política en la escuela superior y en el instituto político, realmente para rescatar a los jóvenes de la experiencia de tener que pasar las clases de ciencia política con un abogado. Para mí era mucho más ameno el tema, enfocado desde los ángulos de la historia, y la historia es esencialmente mi campo, y la lectura que he puesto a disposición, que Philip ha puesto a disposición de cada uno, es un reflejo de eso. En el pasado lo que hemos hecho en esta primera sesión es tomar esta lectura y explicar los conceptos. Yo trataré de convencerlos de la viabilidad de mi teoría del gobierno, de la libertad y del gobierno aquí en Guatemala, en Hispanoamérica en general. En una primera hora y en una segunda hora pues vamos a abrir el ambiente a discusión, a preguntas, a aclaraciones, a exposiciones, varias. A mí no me molesta de ninguna manera que se me interrumpa durante mi presentación, así que si surge alguna duda, si se les ocurre alguna pregunta sobre la marcha aquí de mi charla, con mucho gusto, interrúmpanme. Para nada. Les hice llegar, Philip les hizo llegar, un capítulo de un texto que yo uso en un curso de política comparada, un artículo escrito, un capítulo escrito sobre un español que se llama Santos Juliá. Nombre, politólogo, académico, bastante conocido en España. Y quien presenta ahí lo que a mí me parece, lo que a mis luces me parece una exploración de la patología de la política española en el curso de los últimos 200 años. Curso que creo evidencia cierto paralelismo con el desarrollo del curso de la historia de Guatemala, de Centroamérica, de Hispanoamérica en general, durante los mismos 200 años, con ciertas obvias distinciones. Y la distinción principal es que España a lo largo de su historia decide conservar su red, mantener vigente la monarquía, organizar su sistema político alrededor de esta figura clásica en Europa que es el monarca. Y Guatemala, en cambio, los países hispanoamericanos, en cambio, deciden hace 200 años deshacerse del monarca y adoptar la forma republicana de organización política. Y vale observar que hace 200 años nadie hablaba de la democracia, todavía una mala palabra. Para algunos inclusive república era
una mala palabra, porque hacía recordar los excesos de la Revolución Francesa de finales del siglo XVIII y un sistema que terminó no solo con la monarquía de derecho divino, sino que también para un bonus decapitó al propio rey de paso. Y esa idea de la república conservó esa connotación, connotación peyorativa durante largo tiempo. Sin embargo, la república es la forma de gobierno a que los países independientes adoptan. ¿Por qué no la monarquía? Si ustedes conocen su historia de Guatemala, historia de Centroamérica, historia de la anexión de Centroamérica a México, saben muy bien que el inicio de su independencia contempló un sistema monárquico. La primera vez que Guatemala nace a la independencia, nace no a una independencia moderna, republicana, sino a un patrimonio anexado a un sistema monárquico, el imperio, que en el plan de Iguala, los tratados de Córdoba, que son los documentos que establecen el fundamento de la separación de España a mediados de 1821, documentos que comprometen México y los demás países de Centroamérica que aprueban esos documentos, comprometen a esos países a seguir en el sistema monárquico. Es una especie de curiosidad encuentro cuando hablo de esto con los guatemaltecos. Muchos guatemaltecos ignoran este paso. Lo consideran una especie de idiosincrasia, una locura, un error. No entienden la razón de ser de este compromiso con la monarquía. Y la razón pues está en el sistema político-económico de los años coloniales, donde España acostumbra al mundo criollo, en el Nuevo Mundo, a vivir dentro de cierto tipo de organización tradicional, estamental, patrimonial. Aquí en Guatemala, en Hispanoamérica, la gente se acostumbra en sus años de escuela a escuchar de la sociedad de castas de la colonia, y se tiene cierta idea pues de que bueno, había en la época colonial diferenciación que se hacía pues entre no solo color de la piel, sino lo que en esa época se llamaba la limpieza de la sangre. La verdad es que la sociedad de castas tuvo más que ver con la pureza de la sangre que tenía que ver con el color de la piel. Sin embargo, Guatemala con México, con Centroamérica y el resto de Hispanoamérica vivió más de 300 años dentro de un orden social donde no había un solo derecho, sino muchos diferentes derechos para diferentes grupos, para diferentes castas, para diferentes órdenes, diferentes rangos. Hay todo un vocabulario que define este tipo de sociedad, pero en la historia europea universal es conocida como la sociedad estamental. La sociedad estamental es una sociedad
de derechos, de diferentes estados de derecho, de diferentes derechos para diferentes grupos. Y esta sociedad empezó en la Baja Edad Media. Esta sociedad fue presentada, realmente organizada y sostenida por la Iglesia Católica en colaboración con los intereses de las nuevas monarquías en ciernes en el siglo XV, siglo XVI. Y cuando llega aquí a España, pues trae este tipo de orden. Durante 300 años, entonces, la sociedad guatemalteca se acostumbró a vivir dentro de sus gremios, corporaciones. Las corporaciones tenían diferenciaciones aún más articuladas dentro de ellas. Pero el punto principal aquí es siempre que es una idea que busca armonizar los intereses. El principio fundamental de esta sociedad es que el derecho da el sustento material, garantiza el sustento material para cada uno de los grupos. Es el derecho que materializa la vida. Es el derecho que estipula qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Es el derecho que establece que los que hacen las candelas van a vivir ahí en la calle de la Candelaria, y que los que hacen los zapatos de los caballos, pues en la calle de la Herradura, y los que hacen los zapatos, pues, etc. Todas las sociedades coloniales, todas las ciudades grandes en la época colonial tenían lo mismo que tenía Guatemala, ¿no? Un barrio, una calle donde los gremios, las corporaciones realizaban su trabajo. Y esto se extiende entonces desde el nivel artesanal hasta las emergentes profesiones de la colonia, como es practicar un oficio burocrático asignado en los niveles más inferiores de lo que es la burocracia del Estado, a niveles intermedios, a niveles mayores. 300 años. 300 años. 300 años durante los cuales la sociedad asume el carácter de derechos distintos para distintos grupos. Y de repente llegamos a un siglo XIX que pretende modernizar nuestra existencia, y en que diferentes filosofías de la ilustración, diferentes ejemplificaciones de esta ilustración en forma revolucionaria, la norteamericana, la francesa, empiezan a hablar de la igualdad de los derechos. Y desaparece teóricamente en este discurso la idea de que somos diferentes en términos de derecho, que somos todos iguales ante el derecho. La lectura aquí de Santos Juliá toma la Constitución de Cádiz, la Constitución de 1812, como el punto de partida de este cambio para los españoles. Pero no solo es para Santos Juliá el punto de partida, es un punto de partida que es a la vez la violación de las tradiciones, costumbres, patrones de conducta de lo que había sido la España de antes. Y presumiendo
como ocurre con mis estudiantes en la mañana, que nadie ha leído el texto. Voy a llamar la atención a una frase en la página 259, que solo está, pues, 6 páginas de arranque, del comienzo del texto. En una última línea, donde resume el saldo de más de medio siglo de tantear, de tensión y de haber ensayado con la innovación de Cádiz. ¿Y cuál fue la innovación de Cádiz? Pues eso dice en la primera línea del texto, en la página 253. Dice la Constitución de Cádiz: